benvinguts en aquest quart episodi del Tal Com Sona. Avui ens acompanya en Regis Badia, ell és consultor sènior d'energia local i parlem de temes de sostenibilitat, temes de medi ambient, certificacions que ara comentàvem aquí mentre començàvem i sobretot per entendre què és el que està passant actualment en el sector d'automoció y qué son las tendencias que millor se están consolidando. Así que, pues, gracias por tenernos aquí en vuestras oficinas provisionales, porque estáis ahí de reformas, me habéis comentado. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo os van las cosas? ¿Cómo veis el sector? Bueno, gracias a vosotros por la invitación, ¿no? Un placer. El sector, para empezar, yo creo que hay que recordar, ¿no?, a todos que es un sector clave para la industria y para Cataluña. Estaba mirando hace poco los números que estamos hablando de más o menos entre el 7 y el 10% del PIB catalán. Sí, prácticamente el 12, prácticamente el 12. ¿Ahora? Sí, Vale. sí, representa una parte importante de la automoción, sin sumarle toda la parte de movilidad. Vale. Pues es clave para la industria y por tanto es clave para la sostenibilidad. Y un poco nuestra manera de ver la sostenibilidad en energía local es ver la sostenibilidad como una palanca para la competitividad, lo cual evidentemente tiene su reto, pero es así. Creemos que realmente tiene que aportar competitividad a las empresas. Y la sostenibilidad, bueno, ¿qué es? Quizás no sé si todo el mundo conoce esta palabra. Vamos a definirla, sí, porque al final es un saco donde hemos ido metiendo muchas cosas ahí dentro. Sí. Está, por supuesto, la sostenibilidad económica, pero creo que aquí no nos referimos de todo a esta, ¿no?, aunque es clave. Por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad como tal, también nos referimos a la sostenibilidad medioambiental y social, que van a la par. Tendemos a separarlo, pero realmente creo que es importante recordar que si tratamos de cuidar el medio ambiente, no es solo por hacerlo bien con el planeta y los seres vivos, sino que también esto nos beneficia como especie, como humanos, tanto para vivir en un planeta habitable, sino que también para hacer un buen negocio, porque las empresas sin naturaleza, sin planeta, no podrían prosperar. A veces no es fácil, ¿no?, ver estos aspectos reflejados en la cuenta de resultados, ¿no?, de una empresa. Pero sí hay maneras de hacerlo. ¿Cómo lo conciliáis vosotros? Es decir, ¿cuál es el argumento de cara a las empresas para decir, oye, sí, aparte de un tema de responsabilidad, tú decías, social, ética, medioambiental y demás, ¿cuál es vuestro argumento para poder ayudar a las pymes a entender que eso realmente puede tener un impacto? Bueno, en esto estamos haciendo mucho hincapié, ¿no?, en la conexión con la parte económica. Evidentemente es un caso a caso, o sea, no es un café para todos, depende de cada empresa, de su tamaño. Hablamos antes de las empresas más pequeñas donde pues es más difícil asumir ciertos costes, lógicamente. Pero al final creo que como cada proyecto hay que pensar en la lógica de business case, ¿no? Esta inversión es interesante, tiene un impacto ambiental positivo o social positivo y tiene un retorno a X años. Entonces la lógica económica creo que debe estar ligada a la de sostenibilidad. Y esto caso a caso para cada proyecto. Entonces yo creo que no conocemos muchos gestores que no escuchen un buen business case. Y por otro lado está el impacto en general para la compañía, ¿no?, cómo impacta en la cuenta de resultados. Y aquí hay metodologías diferentes que se están aplicando. Es verdad que ahora mismo a nivel más de grandes grupos y que seguramente, como todas las tendencias, van a ir calando en las empresas intermedias y más medianas, de cuál es el impacto económico de la sostenibilidad. Eso es un tema clave que también estamos trabajando y que evidentemente ayuda luego a la persona que lleva ese tema internamente, ¿no?, en la empresa, a poder argumentar. Claro. Al final tenemos ahí los responsables, ¿no?, de estos aspectos dentro de la organización, que a veces puede ser un solo departamento, a veces está dividido en varios. Y al final vosotros ayudáis, ¿no?, como a empoderar, ¿no?, a estas personas, a estos departamentos, para, como dices tú, tener argumentos. En vuestra dilatada experiencia, ¿cuáles son los casos más evidentes o que crees que funcionan mejor a la hora de implementar estas medidas y que, como tú decías, ¿no?, configuran un mejor business case de cara a presentarlo a sus respectivos órganos de gobierno de las entidades? Pues creo que hay dos ámbitos en los cuales vemos que los business cases están más claros. A vez, repito, es caso a caso, empresa a sector. Depende de dónde esté la empresa en la cadena de valor. Hay uno que está más claro, que es la descarbonización. Como sector, y ahí hablo de forma general, creo que se ha visto la oportunidad, ¿no?, con todo lo que es ahora el mercado del vehículo eléctrico. Y esto, si vamos caso a caso, pues si vamos a un proyecto de placas fotovoltaicas, también tiene su retorno, ¿no?, a X años. Es cierto que hay una inversión inicial, pero luego este retorno se recupera.
Por lo tanto, descarbonización, si hablamos de eficiencia energética, está clarísimo. Ahora, además, hay un mecanismo legal oficial que se llaman los CAEs. Sí, sí, los conocemos. Pues esto, ¿no? Claramente bueno, están hechos para esto. También tenemos compañeros aquí que se dedican a acompañar. Pero explica un poco, ¿eh? Igual hay oyentes que todavía no han aplicado nunca a CAES y demás. Nosotros hemos ayudado a varias empresas a canalizarlo. Explica un poco, si quieres, en qué consisten y cuáles son los principales beneficios. Pues un CAES, de forma simplificada, sería cuando una empresa puede conseguir un ahorro energético. No solo es bueno para ella, ¿no? Y para su factura, sino que además este ahorro energético lo puede valorizar económicamente. A través de este sistema ¿no? oficial y legal, tiene un reconocimiento y a través de un intermediario directamente acudiendo a una empresa que está emitiendo estos certificados, sí. puede conseguir un beneficio económico a cambio de este ahorro energético. Entonces es un ejemplo bastante claro, ¿no? Otro ejemplo en el sector energético es la cogeneración. Aquí otra vez mis compañeros lo podrían explicar en más detalle, pero realmente la cogeneración es una tecnología no tan conocida, pero por ejemplo la utiliza SEAT. Es una tecnología que permite al incorporar una fuente de energía, por ejemplo un gas natural, un biogás, un hidrógeno verde, conseguir dos energías diferentes, como el calor y la electricidad. El beneficio económico es que esta electricidad muchas veces la empresa no la utiliza de forma completa, sino que lo revende a la red. Y así consigue beneficios. Entonces, justo ahora, de hecho, en breve van a salir las subastas, porque es cierto que este tipo de proyecto tiene una inversión inicial importante y el Estado está ayudando en esto con las subastas, aportando ayudas, ¿no? Según el proyecto. Entonces, es otro tipo de mecanismo donde digamos que el impacto medioambiental positivo y la eficiencia van de la mano. Yo tenía entendido que el tema de la reventa, ¿no? del excedente de electricidad hacia la red, esto de los últimos años hacia aquí había cambiado, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Antes era como más automático, puede ser o algo así, y ahora está más regulado, ¿puede ser? Aquí, lo siento, no voy a entrar en esto. Ok, no hay problema. Porque de hecho, toda esta parte de energía, la conozco un poquito así, pero realmente tenemos equipos de expertos. Sí, porque es un tema como muy delicado, muy delicado. Entonces me decías, los business case que vosotros más veis son estas partes. Entonces la parte de co-creación, la parte de los CAEs son los casos más evidentes que veis. Luego hay business case pues más quizás a medio plazo, más complejos, que son los de la economía circular. Donde vemos que, para empezar, lo más habitual, ¿no? Es que el residuo que tengo que sale de mi fábrica se puede valorizar y se puede tener una segunda vida. Pues eso otra vez es caso a caso encontrar, ¿no? Y justamente tenemos un grupo de trabajo en el SIAC de simbiosis industrial. De hecho. Entonces es muy interesante pues buscar estas vías de revalorización que no son tan evidentes quizás como la descarbonización, pero que existen y hay negocios y empresas que se dedican a esto. Y si vamos más allá de residuos, porque al final la economía circular no es solo la gestión de residuos, sino es diseñar, ¿no? Desde el inicio un producto, un vehículo, un producto para que se pueda reutilizar, pues estamos viendo que es la tendencia del sector ahora mismo, es uno de los temas, ¿no? Uno de los temas que sale claramente en el plan Auto 2030. Correcto. Y empresas como SEAT, por poner un caso, ¿no? más claro también, ¿no? Han creado una planta, han cambiado un taller en el Prat para poder desmontar. Y es muy chulo este caso. Estuve el otro día en la presentación, extraordinario. ¿Vosotros os habéis involucrado en este proyecto o lo conocéis? En este proyecto en particular no. Cuéntanos ahora hablaremos si quieres de lo de SEAT, porque es un proyecto muy chulo, ¿no? El que es como un reassembling, ¿no? De diferentes componentes y demás. Cuéntanos alguno de los casos de economía circular que habéis trabajado vosotros, porque al final a veces es eso de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? A veces las empresas lo tienen delante de sus ojos y no lo ven, no se dan cuenta, ¿no? de esas posibilidades. Cuéntanos algunos de los casos que habéis trabajado vosotros y que crees que son dignos, ¿no? de ser explicados y ser tomados de referencia para compararlos. Vale, pues yo diría que hay ejemplos más sectoriales más grandes y otros más concretos. A nivel sectorial, esto personalmente lo he aplicado al sector de la construcción, o sea que no es la automoción. Justamente en el grupo de trabajo que estamos trabajando podía aplicarse algo similar a nivel sectorial en la automoción. En la construcción lo que hicimos fue un trabajo muy interesante también de simbiosis
¿no? De trabajar varias empresas a la vez, porque estos temas de economía circular, para realmente tener un impacto elevado, se tienen que trabajar con el sector, con varios aliados. Por lo tanto, ahí lo que hicimos es un análisis de cómo poder reutilizar el material de obra una vez pues estamos desconstruyendo o en la demolición. También en la fase de construcción, ¿no? Todo ese material que se está utilizando durante la fase de construcción, cómo se puede reutilizar y revalorizar. Entonces, esto se hizo con una constructora, con un gestor de residuos, con 5 o 6 empresas diferentes, y montamos el business case de esta operación para ver que efectivamente era rentable. No es lo más rentable, pero era rentable a nivel económico y tenía un impacto ambiental, perdón, muy elevado. Por lo cual, en el business case de una obra en general, pues es, pues casi neutro, pero el beneficio que aporta a nivel también comercial de que esta constructora se posiciona de cara a sus clientes como una empresa responsable, claramente hace que le abre un mercado, sea público o privado, que en otros casos pues no tendría, ¿no? Claro. Esta misma lógica es la que, estamos viendo cómo aplicarla al sector de forma general, ¿no? En automoción con este grupo de trabajo. Y de forma muy aterrizada ya, trabajando más a nivel integral con empresas del sector, lo que estamos haciendo más son análisis de ciclo de vida. Ok. ¿Ciclo de vida del vehículo en general o de algunos componentes? De los componentes. ¿Por qué? Porque esto ya nuestros oyentes seguramente lo estarán viviendo. Pues los OEMs están, ¿no? En toda esta estrategia de circularidad, y ellos mismos, para poder ser más circulares y para poder también reducir sus impactos, necesitan saber cuál es el impacto de los componentes, lógicamente. Entonces, el análisis de ciclo de vida de un componente lo que permite es ver cuál es el impacto ambiental desde la extracción de las materias. De material, sí. Hasta el final de la vida del componente del producto, de inicio a fin. Eso es lo ideal. A veces pues cuesta un poquito más encontrar cierta información. Y también podemos hablar de diferentes alcances. El alcance mínimo habitual es la huella de carbono, ¿no? Cuál es el CO2 que emitimos de inicio a fin. También se puede aplicar y extender a otros elementos como el uso de agua, de energía o de contaminación. Y yo diría que este elemento es quizás el más habitual en el sector. Ese es el más habitual, que encontráis. Que todos nosotros estamos encontrando. ¿Se está empezando a trabajar el pasaporte de material? Eso quiero preguntarte. Explícanos un poco cómo está, porque se ha hablado mucho, especialmente en este último periodo, de pasaporte de baterías, ¿no? Battery Passport y demás, para entender el ciclo de vida, la batería, etcétera. Pero esto es aplicable a cantidad de productos, ¿no? Sí. ¿Tú crees que hasta cierto punto es indispensable que exista este pasaporte para los componentes también, para poder entrar en esa circularidad? ¿O hay alguna forma más sencilla, no sé decir sencilla, de hacerlo? De hecho, existe un pasaporte simplificado, ¿no? Hay una hoja simplificada que pone a disposición de la Unión Europea, que de hecho nuestra recomendación es utilizarla, porque es más simple, permite empezar, permite responder a cierta demanda de clientes, que suele ser cada vez más un requerimiento. Y ya veremos el pasaporte cómo acaba. Porque ¿Cómo es esta hoja? ¿Cómo funciona? Explícanos un poco. Es una hoja donde al final es como la tarjeta, ¿no? La tarjeta de identidad, el pasaporte, que indica pues este componente, de hecho con información que probablemente la empresa ya tiene, ¿no? De cómo está compuesto, con qué material, en qué proporción, y dónde viene este material, y cuál es su huella de carbono, y otros aspectos ambientales en el caso de conocerlo. Entonces, es una Excel. pero esto es decir, tú has dicho que recomendáis a las empresas utilizarlo. ¿Significa que no es obligatorio que las empresas lo rellenen esto? Ahora mismo no es obligatorio, ¿no? Ok. Pero es cierto que estamos viendo como ciertos grandes clientes lo están empezando a solicitar. Claro, pero entonces también es quizás un poco ingenuo, ¿no? Por parte de la Unión Europea, no lo sé, estoy aquí especulando. O sea, pasar de que esto que es este pasaporte simplificado que dices tú, hacer obligatorio el pasaporte, que será mucho más completo, igual estaría bien, ¿no? Que primero nos dedicáramos a rellenar esto, cogería la dinámica y luego ya lo haremos como más sofisticado. Lo sé, Estoy de acuerdo. De hecho, este planteamiento que haces lo comparto totalmente para diferentes normativas. Al final las normativas tienen su punto de beneficio y también de inconvenientes. Y es cierto, y lo hemos vivido con varias normativas, de que posiblemente al querer abarcar mucho, pues las empresas colapsan. Supone un coste demasiado elevado.
tiempo, también carga mental, ¿no? De tener que entender todo lo que se está pidiendo. Y quizás es una de las explicaciones un poco también del freno que hemos vivido el año pasado. Habían unas cuantas normativas ambientales, sociales, ¿no? que se habían lanzado, quizás demasiadas, quizás demasiado amplio, y hubo un parón que de alguna forma yo creo que se puede entender. En mi opinión, no se tenía que pararlo todo, se tenía que un poco, ¿no? Poder evaluar y desgranar entre la paja y el grano. Pero bueno, la decisión fue más bien un parón. Me refiero aquí en las normativas de reporte no financiero. Salvo para empresas muy grandes, pero ya que para la mayoría de las empresas ya se acabó en el momento, se quedó en nada. Entonces, totalmente de acuerdo en que, bueno, en mi opinión personal, estas normativas se tienen que pensar de forma más operativa, pensando en realmente la posible, o sea, la aceptación real por parte de las empresas, que sea algo también útil y competitivo, porque al final, otra vez, ¿no? Lo que decía al principio, para mí tiene que ser un elemento de competitividad y de resiliencia para que las empresas puedan ser más sostenibles en el tiempo, sostenibles en todos los sentidos, también económico en el tiempo. Claro. No sé, yo a veces tengo la sensación de que la voluntad, hablo de Europa sobre todo, la voluntad de la Comisión Europea a la hora de regular, de poner normativas, certificaciones y demás, la voluntad es incuestionable, es decir, es evidente que es para estar mejor planeta, más verde, mejor ecosistema y demás. Lo que pasa es que en las formas y a veces en las velocidades que esto se trata de ejecutar, en algunos casos ha ido en contra de la competitividad del territorio europeo. Sí, yo creo que es así en las formas posiblemente, y por eso estamos viviendo, ¿no? Altibajos. Las formas son importantes. Bueno, los que trabajamos en empresas siempre tenemos este cuidado de las formas y de incorporar un proyecto de la mejor manera para que tenga una buena aceptación, para que tenga un buen business case, o para que la gente lo entienda y que estén alineados todos los departamentos para implantar el cambio. En cambio, supongo que visto desde más lejos tiene su complejidad. Me consta que hay muchos lobbying también en todos los sentidos, y que hacen que todo eso sea complejo. Mira, de hecho, esta tarde tengo una reunión con un grupo de eurodiputados con el que nos vamos reuniendo con cierta periodicidad para tratar de entender, ¿no?, lo que se está haciendo, lo que se está cociendo, en qué tiempos se va a materializar y sobre todo darles feedback, ¿no?, de lo que están haciendo, decirles, oye, cuidado con esto, cuidado con lo otro, tal y demás, ¿no? Pero esto es un tema que creo que hay que hablarlo mucho porque si no, bueno, por desgracia acumulamos demasiados temas, ¿no?, en los que Europa se ha tirado un tiro en el pie, ¿no?, como decimos, y se ha puesto algunas barreras a la hora de poder entrar. ¿Cuáles son estaba pensando en estas empresas, sobre todo pymes, ¿no? Hemos hablado de algunas grandes empresas. Las pymes, ¿por dónde crees que deberían empezar así obligatoriamente? Lo primero, ¿no? Deberían empezar por qué, en vuestra experiencia. Bueno, hay dos formas de empezar para una pyme en mi experiencia. Quizás una forma es, o sea, quizás la más recomendable es saber dónde estoy, ¿no? O sea, un diagnóstico. Un diagnóstico 360. Ya he hecho cosas, porque no empezar muchas veces. Está operando y está trabajando en diferentes materias, incluso la sostenibilidad, pero quizás no lo ha verbalizado, no lo ha puesto en valor. Entonces, un diagnóstico que permita ver lo que ya se ha conseguido, lo que se ha hecho, y lo que nos permite poner en perspectiva de dónde está el mercado, ¿no? ¿Qué hacen mis pares? ¿Qué hace la competencia? ¿Y qué piden mis clientes? Evidentemente también dónde están las normativas, para poder valorar, vale, estoy aquí, ¿a dónde quiero estar en 2, 3 años? Controlar ese que puede existir. Pero en todo caso, tener unos objetivos, una prioridad, ¿no? Yo como empresa, en todo este panorama cambiante y entendiendo qué significa estos asuntos de sostenibilidad ambiental, social, qué realmente me tocaría hacer y que no realmente, porque también tengo que elegir mis batallas, ¿no? Entonces, creo que lo ideal es empezar por un diagnóstico que permita a la empresa ubicarse, entender, quizás apropiarse estas materias que son, que son difusas un poco, que son muy variadas, ¿no? Al final es un ámbito que abarca mucho, y poder elegir y decidir un plan, una hoja de ruta. Es decir, diagnóstico por un lado de que lo que pasa en su casa, y pequeño benchmark, ¿no?, de qué hace la competencia, empresas similares a la mía,
y demás. ¿Cómo veis la automoción así, un poco en general y mojándote a título personal? ¿Cómo veis la automoción en cuanto a implementación de estas medidas, sostenibilidad, circularidad, etcétera? ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que es un sector que conoces mejor que yo, lo conozco un poco, estuve como consultor en SEAT Mm, unos años. mm, Es un sector que sufre, ¿no? Que vive muchas presiones no es cuando es. desde bueno, tiempo, Mm, que está en constante transformación, por lo cual, evidentemente, pues este asunto es un tema más que se añade a la lista de las transformaciones, los cambios necesarios. mm, No es lo mismo abordarlo como un OIM claro. que como una pyme que comentamos antes de 40 personas. Evidentemente los medios no son los mismos y ahí es donde hay que calibrar bien lo que se pide o lo que cada actor puede Claro, aportar. puede aportar, sí. Mm. La automoción está en este proceso, yo creo, de transformación constante, de Mm, retos constante, de presión, ¿no? económica del mercado y en esto pues tiene que buscar la ventaja competitiva que le aporta la sostenibilidad. ujú, ujú. Vosotros como consultora, que sois, ¿vosotros trabajáis más con empresa grande o con pequeña o más o menos a la par? Pues estamos, diría que el cliente habitual para nosotros es una empresa de intermedia, ¿no? Más de 250 Ok. empleados, hasta 1000 sería un Mm, poco donde mm, estamos. Sin embargo, también tenemos clientes más grandes claro, y más y unos pequeños. más pequeños, tenemos un poco de todo. Pero por nuestro tamaño y por el tipo de actuación que hacemos, estamos más en el rango En intermedio. ese rango, las mid-caps, ¿no? Es decir, Sí. que ya califican como gran empresa, Mm, pero muchas de ellas todavía funcionan, mm, bueno, casi como una pyme, ¿no? Muchas son de sí, empresas familiares, a sí. veces, ¿no? Todavía capital familiar, Mm. y por lo tanto están allí, pero bueno, tienen todavía muchos mecanismos arcaicos a veces, ¿no? De funcionar. Esto puede ser un caso. Otro caso es cuando la empresa ya está invertida por parte de un fondo de Por inversión, ejemplo, donde en este caso estamos viendo que estos asuntos de sostenibilidad están en la hoja de ruta. Porque sí, ¿eh? Es decir, en el momento en que, o sea, habitualmente, en el momento en que ya hay una participación, ¿no? De un fondo, mm, etcétera, ¿este tema se le da más importancia, tú crees? eh, evidentemente depende del fondo, pero en la mayoría sí. El tema de sostenibilidad que se llama ESG, ¿no? Ujú. En inglés y en el sector financiero, porque el ESG, que es Environment, Social Governance, viene del sector financiero, al final es una manera de mitigar los riesgos. Ok. Los financieros ven que si una empresa no cuida lo suficiente su entorno en general, está más sometida a riesgos, pues, ¿no? ambientales, una dana, Ya. institucionales o mediáticos, ¿no? A nivel de reputación en caso de algún problema social o ecológico. Ujú. Entonces, una forma de mitigar el riesgo y por lo tanto, finalmente, de aportar valor y de aumentar el valor de su activo, Mm, de la empresa, es cumplir. es tener una serie Mm, de estrategia ESG. Algunos ya lo tienen muy claro y lo tienen en su ADN como fondos. ujú, Otros, bueno, lo consideran como algo, bueno, aquí necesario, ¿no? Que van ujú, haciendo, por lo cual la velocidad, la intensidad de lo que están pidiendo a sus empresas participadas no es lo mismo. Nosotros colaboramos con un fondo que sí lo tiene bastante claro, por lo cual está incidiendo mucho en que sus empresas puedan llevar a cabo esos planes, ujú. lo cual no está exento de reto. Ya. Y aún así, sí, efectivamente la inversión, ¿no? Y el vehículo de inversión que está aportando en la empresa tiene una influencia, bueno, menor o mayor, pero en el caso muy fuerte en las políticas de sostenibilidad. Qué interesante, qué interesante. Bueno, al final es algo que aporta valor. Mira, hace unos días estábamos en una de las jornadas que hacemos del grupo de trabajo de sostenibilidad y circularidad en el clúster. Nada, estaba haciendo un poco la bienvenida del grupo de trabajo y demás, pues estaban trabajando un tema en particular, ¿no? Y Mariona, nuestra project manager, me pidió pues que fuera solo a esto, a hacer ahí 5 o 10 minutitos de introducción, ¿no? Y les compartía un caso de una empresa del clúster que había vivido hace un par de años, creo que fue, que precisamente una empresa catalana, de capital catalán, pero bastante grande, trabajaba en automoción, pero la empresa realmente era temas TIC, aunque tenía Mm, un foco importante en automoción, y iban a estar participados, estaban en un proceso de estar participados por un ujú, fondo creo que era sueco, ujú. del norte de Europa, ¿no? Era una aportación importante, estamos hablando de 200 y pico millones, algo así, ¿no? Era una entrada importante, compraba una participación de la empresa, etcétera, ¿no? Y la iniciativa no era de la empresa en sí, era ese fondo que estaba buscando meterse en este sector y buscaba empresas vinculadas a la automoción, pero en temas TIC, tal, de software y demás, ¿no?
y perdieron el tender, ¿no? Perdieron la oportunidad versus a otra empresa, características similares. Creo que no era española, creo que era francesa. Y en igualdad de rendimientos, de beneficios, de cartera de crédito, la otra empresa se había posicionado mejor en temas de sostenibilidad y circularidad. Sí. Bueno, pues no me sorprende, efectivamente. Por lo que dices ahora, me ha venido a la cabeza. Está en línea, está en línea. No todos los fondos lo hacen, pero Empieza a haber cada vez más fondos cada vez más. Algunos se dedican a esto, por lo cual, o sea, buscando proyectos de empresas orientadas a este tipo de solución. Sí. Y los que no, que invierten igualmente en todo tipo de empresas, también, bueno, tienen estos elementos. Entonces, sí, no, es una tendencia clara y, bueno, yo diría que, porque estos mismos fondos o sea, atraen fondos o buscan fondos poniendo en valor, efectivamente. Toda la parte de indicadores vinculados a sostenibilidad y circularidad. De hecho, esto está normalizado. Bueno, hay una regulación europea para fondos europeos. Sí, que permite diferenciar los activos, fondos que son sostenibles de los que no. Y eso les permite conseguir mejores financiaciones. Claro. Tiene sentido. ¿Qué es lo que más hacéis vosotros en energía local? ¿Cuáles son los típicos proyectos en los que os metéis y en los que os gusta meteros? Pues nosotros nos encanta un poco, ¿no?, todo el ámbito de sostenibilidad, pero lo que preferimos es empezar por la estrategia, ¿no? Cuando entramos en un cliente que o bien todavía no ha pensado del todo cómo abordar este tema, o sí lo ha hecho en algún momento de forma más puntual, operativo, y lo quiere reformular, pues lo ideal es desde la estrategia, ¿no?, un poco lo que decíamos antes, este diagnóstico y esta hoja de ruta que tenga sentido y muy personalizada a su momento y a su actividad. Una vez hemos definido esta hoja de ruta, hay que llevarla a cabo. El PowerPoint lo aguanta todo. Claro. Entonces, este acompañamiento lo podemos hacer en diferentes ámbitos, no en todos, ¿no? Llegamos hasta ciertos ámbitos. Sí, uno de los elementos iniciales suele ser la huella de carbono, porque al final definitivamente, es un elemento central en general y en el sector. Saber cuál es mi huella y poder reducirla. Y esto también aporta una serie de beneficios de cara a clientes o reconocimientos externos. Ayudamos, cuando hablamos de cambio climático, no solo a reducir la huella, sino también a adaptarse al cambio climático. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, bueno, lo voy a un poco exagerar, pero es estar preparado para una dana, ¿no? Es decir, evaluar en mi ubicación física o en mi cadena de valor a mis proveedores cuáles son los riesgos climáticos más frecuentes, más agudos, que van a llegar, que no están aquí solamente ahora, que los vemos, sino que van a llegar en los 10, 15 próximos años. Hacer esta evaluación climática para poder definir acciones concretas de adaptación al cambio climático. Qué interesante, esto no lo había escuchado. ¿No? Pues es verdad que es uno de los ángulos muertos, ¿no? del sector. Haciendo el símil, o sea, tal y como creo que los focos del coche ahora mismo en el sector están en la descarbonización. Sí, definitivamente. Yo creo que hay un par de ángulos muertos y efectivamente la adaptación al cambio climático no se habla tanto. Sin embargo, si miramos números, creo que la dana en Valencia, solo en cuanto a los concesionarios, generó una pérdida de 500 millones de euros, me parece. Me lo creo. Y a nivel de pérdida de fabricación, bueno, sabréis mejor, ¿no?, cuánto puede costar en cada fábrica una parada de un minuto, pero aquí hemos hablado de varios meses. Sí. Entonces, algunas que ya directamente no han vuelto a abrir. Claro. Entonces, esto significa estar preparado, saber qué puede pasar y tener un plan para poder adaptarse o poder mitigar o limitar los impactos que puede tener una dana o una ola de calor, una sequía. Ya no hablamos de la sequía, pero puede vernos, que en este caso puede afectar más o menos, y estar preparado para ese tipo de eventos. Y finalmente también tratamos otro ángulo muerto, que es el de la biodiversidad. La biodiversidad, Y la biodiversidad es la diversidad que tenemos en la naturaleza, es un sinónimo de naturaleza. Y esto significa, pues, evaluar los impactos de un negocio, de una empresa en la naturaleza, sus dependencias a materias dependencias al agua, a los servicios ecosistémicos, como la relación del clima, la polinización y la transferencia alimentario.
entender estas dependencias y otra vez tener un plan, una estrategia para mitigarlos. Ok. Y tener una estrategia de esa resiliente, otra vez hablamos de resiliencia del negocio. Este tema es más incipiente en el sector de la automoción. Okay. Algunos OEMs ya tienen una estrategia, pero yo creo que ya está empezando. Y en Cataluña creo que hay una mayor conciencia que en otros territorios. De hecho, aprovecho para comentar que el lunes la Generalitat lanza oficialmente el Foro Catalán de la Biodiversidad y Empresas. ¿Es un evento lo que hacen? Es un evento. El lunes, o sea, hoy estamos grabando esto día 4, o sea, el lunes día, ¿qué es 8? ¿7? 8, sí, 8. 8. Lunes día 8 se lanza el Foro de la Biodiversidad. Biodiversidad y Empresa. ¿Y dónde será esto? La ubicación exacta. Bueno, luego dejamos los datos con el vídeo. Sí. Ok. Vale, ponemos ahí los Barcelona, datos. Plaza Clasilla. Ok. ¿Y en qué consiste este foro? Es decir, ¿habrá ponencias, habrá stands? ¿En qué consiste? Nosotros no lo organizamos, ¿eh? Yo participaré porque nos interesa este foro. Lo promociona la Generalitat de Cataluña y lo que busca es crear un ecosistema de empresas y administraciones que trabajen juntos para la preservación de la naturaleza, al final, ¿no? Y verlo como un elemento a la vez de interés público y de interés para las empresas. Qué interesante. ¿Qué temas se van a debatir aquí? Bueno, en estas ponencias en particular... ¿Vosotros participáis como ponente? No, vais como asistentes, ¿eh? Sí, nosotros hicimos un webinar hace una semana sobre esto. Ok. Entonces, no sé qué se va a debatir, pero en general los temas habituales son ¿por qué la biodiversidad es tan importante? Ok. Concienciación. Concienciación. De hecho, un dato solamente para quien nos escucha. El valor económico de los servicios que nos da la naturaleza es el 50% del PIB. ¿Vale? ¡Ostras! Y esto no lo dice cualquiera, lo dice el Foro Económico Mundial. Ok. Es la mayor patronal a nivel mundial. Y también el Foro Económico Mundial ubica como segundo riesgo mayor, ¿no? Global, otra vez por segundo año consecutivo, la biodiversidad lo ubica como segundo riesgo mayor a 10 años. ¿Cuál es el primero? Pura curiosidad. Es el cambio climático, me imagino. Aquí no solo tratan de riesgos ambientales, ¿sabes? Hablan también de geopolítica. O sea, qué curioso, no sabía eso. Sí. Pues es que es un tema que se va aplazando, ¿no? Es riesgo a 10 años, porque se ve como lejano, un poco como el cambio climático hace 5 años, no se veía tan claro. Pero yo intuyo que de aquí a 4 o 5 años va a ser algo que va a ser más central en los debates. ¿Tú crees que esto va a afectar las políticas europeas, entonces? Más todavía. Podría, veremos. Yo creo que cuando la regulación y las normativas bajan, no diría que bajan del todo aquí porque estamos afectados, pero han frenado, empiezan las empresas a ver realmente dónde está su interés y su interés de forma voluntaria también puede ir ligado a tener una buena política, ¿no? De resiliencia y de competitividad basada en la sostenibilidad. Yo confío mucho también en el criterio que tengamos todos en evaluar los riesgos que nos puedan afectar y los beneficios que nos pueda también aportar de cara a clientes, inversores. De hecho, hablamos antes de inversores de fondos, pero esto está ocurriendo también con los bancos. ¿También? Ok. Nuestros clientes nos lo cuentan directamente. O sea, ¿el banco pide indicadores vinculados a la sostenibilidad también para renovar créditos y todo esto? Pide y indexa los créditos. No digo todos los bancos, pero algunos bancos. Empiezan claramente y tenemos clientes que nos lo transmiten claramente. Ligan objetivos de sostenibilidad, por ejemplo, objetivo de descarbonización a 2030, menos 30%, a unas condiciones económicas financieras ¿En serio? más positivas para ellos. No sabía eso. Qué interesante. Claro, entonces realmente, de alguna forma, las empresas tienen que ir allí sí o sí. Por responsabilidad, por normativa, pero también por interés, ¿no? Decíamos antes, fondos de inversión, bancos, etcétera. A nivel de la cadena de proveedores, ¿tú has visto ya que los OEMs empiecen ya a exigirlo o son por ahora solo recomendaciones? Sí, creo que lo están exigiendo claramente. Me consta. A través de diferentes sistemas, a través de diferentes mecanismos, que es una de las quejas, ¿no? Habitualmente. Que hay demasiados. Hay demasiado reporting, formas de reportar, que es lo que de alguna forma la Unión Europea intentaba
limitar, ¿no? Dando un estándar único. Pero esto no ha salido adelante al final. Yo lo último que sé es que cada grupo, ¿no? Volkswagen, Stellantis, Renault, o sea, cada grupo tiene como su propio sistema ahora mismo. Finalmente ha salido para los grandes grupos. O sea, los OEMs en Europa tienen que reportar de la misma forma la información, ¿no? Ok. A través de las normas europeas de estándar de sostenibilidad. Mm, Y la normativa que aplican es la de la CSRD, que es la Corporate Sustainability Reporting Directive. ok, Eso es lo que les afecta a las empresas de más de 1.000 millones de euros, ¿vale? ok. Para las demás, efectivamente ya no hay ese sistema o no se va a pedir ese sistema de forma obligatoria, pero sí la Unión Europea ha publicado un sistema voluntario muy simplificado de reporte que es una buena manera de reportar la información de manera uniforme. ¿Qué pasa? Que finalmente cada OEM o cada empresa puede decidir lo que pide a su proveedor. Y Ok. muchas veces no solo utiliza este reporte voluntario, aunque lo pueda pedir, Mm, sino que tiene su propio sistema o utiliza una plataforma de terceros, ¿no? mm, Para soltar esta información y poder analizar de forma más automatizada mm. estos datos. Porque entiendo entonces, este reporting solo los OEMs están obligados a hacerlo en el formato de la Comisión Europea. OEMs o no, empresas de cierto tamaño. Cierto tamaño, bueno, ok, ok, de cierto Como tamaño. un Tier 1 puede tener el volumen como Podría ser, ¿no? para Un reportar. Gestam, un Ficosa, Siemens, algunos de estos podrían también Muy verse probablemente. evocados a hacer esta certificación también Mm. y este reporting. ¿Cómo ves que se va a encaminar esto? Es decir, nosotros aquí en Cataluña, evidentemente, la mayoría de nuestras empresas son pymes, muchas de ellas forman parte de grandes grupos, evidentemente, y por lo tanto, en tanto que forman parte de grandes grupos, tienen que hacer este reporting. Mm. Pero a veces son empresas que por tamaño pues son esto, ¿no? 80, 100, a veces 200, 300 trabajadores, están en ese tamaño que tampoco es fácil de gestionar, ¿no? Mm. Eh, ¿Cuál crees que es la mejor manera para ellos, para organizarse? Tienen que cumplir las normativas, evidentemente, probablemente su grupo se lo pide, su cliente se lo pide. Ahora decíamos, ¿no? Bancos y entidades financieras lo empiezan a pedir también, lo empiezan a valorarlo, cuanto menos. ¿Cuál es la mejor forma de organizarse? ¿Qué es lo que tú has visto que funciona mejor? Bueno, aquí hay diferentes fórmulas. Si la empresa es parte de un grupo, una de las opciones que está ocurriendo es que esta gestión se hace desde el grupo. O sea, le simplifica, digamos, Es la decir, vida a la desde aquí empresa. se manda documentación. Sí, o incluso la huella de carbono en algunos casos lo calcula ¿no? la matriz para todos sus filiales. En este caso, Ok. no tienen el trabajo, efectivamente les van a solicitar algunos datos según el tipo de informe que se necesite, pero el trabajo duro de calcular o de crear el informe se hace de forma centralizada. Ok. Eso es una posibilidad que está ocurriendo. La otra es si la empresa no tiene la estructura o la persona que se dedica a este tema o pues lo suele subcontratar también. Ok. Ok. Claro, pero estos son Mm. más costes añadidos Mm. para la organización y además en nuestro sector, ¿no? Que está todo Mm. tan afinado, tan ajustado y Sí, demás, puede llegar a ser un problema para algunas empresas. sí. De ahí, por eso cuando me preguntabas por dónde empezar, creo que en este diagnóstico y en esta estrategia nosotros recomendamos cuantificar un poco, hacer el business case Ok. de la sostenibilidad para esta empresa, porque muchas veces tiene beneficios de los que hemos hablado, de hecho, hoy, Sí. que no están evidenciados, que no Ok. están explícitos. Por ejemplo. Pues hablamos de descarbonización, ¿no? Sí. El poder vender a la red pues, Un un excedente. excedente de electricidad. Pues un negocio circular que no se había planteado, que se estudia y que se incluye. Una cogeneración. Entonces hay diferentes elementos que permiten también conseguir o bien optimizar costes o bien también ser más conscientes del mercado que nos abre o con el cual nos permite seguir compitiendo. Y si cuantificamos esto, podemos ver que efectivamente no solo es un coste, sino que también es una inversión. Ok, ok. ¿Cuáles son los casos así más evidentes que has visto tú, sin dar nombres, si no quieres, pero que dices, mira, nos metimos allí, encontramos eso, decías, no, pues venta de scrap, ¿no? De cosas que tal, y esto generó, pues no sé, un 1, un 2, no sé si llegáramos a cifras del 10 o del 15%, no sé. ¿Cuáles son los casos más evidentes que has visto tú? Los casos más evidentes estaban más, bueno, evidentes han sido más relacionados con la huella de carbono y la Ok, descarbonización. ok. Los de economía circular
son más complejos y también existen, pero requieren entrar más, ¿no? En detalle. Entonces, ¿Por qué son más complejos? ¿Por qué hay que buscar un comprador? ¿O por qué? porque depende mucho de la materia prima. Si hablamos de valorizar una materia, Sí. depende mucho de cuál es la materia. Quieres decir que son más complejos, pues son más hechos a medida, quieres Sí, decir. son más No es hechos a vender medida. la electricidad a la red y ya está. Efectivamente. Es más a medida, por lo cual es buscar el mercado, ver si es una materia que se puede transportar, o si hablamos de energía Ya. también, de calor, por lo cual tenemos que pensar a nivel de polígono cómo se podría utilizar. Es más a medida. Mientras que los aspectos más ligados a la descarbonización, eficiencia energética, son más estándares. Ok, ok. Hmm, hmm. ¿Qué es lo más complicado? Donde dirías, hombre, yo de entrada me esperaría meterme en determinados temas. Creo que son los aspectos más complejos, si me lo permites, en los que habitualmente las empresas ya se meten cuando ya tienen un cierto nivel, ¿no? Por así decirlo. Lo más complejo para una empresa. Para empezar, ¿te Sí, refieres? sí. Digo Bueno, que, o para empezar, o ya cuando, como los temas que dices, pues dejémoslo para el final porque esto va a ser potente. claro. Bueno, al final yo creo que lo complejo es lo que no conocemos o Sí, o donde no hay quizás una necesidad inmediata. ok. Entonces, lo que parece realmente más complejo ahora mismo y no se está abordando del todo es el tema de la biodiversidad, que se ve como muy lejano. Mm, En cambio, la descarbonización está más claro porque, ¿no? Muchas empresas piden a sus proveedores calcular una huella o calcular una huella de un producto, el ciclo de vida del producto. mm, Eso parece evidente porque nos lo pide un cliente, entonces lo tenemos que hacer. ok. Eh, Haciendo esta reflexión, cuando la empresa decide también hacer esta reflexión, vale, pero no quiero seguir de forma reactiva, sino que quiero un plan para yo poder un poco controlar Ujú. Los mi tempos, actividad. claro. Entonces es cuando toma perspectiva y puede decidir y puede también identificar oportunidades de negocio que a lo mejor no estaba viendo si solo estaba reaccionando a una serie de demandas del mercado. Mm, qué interesante, qué interesante. Sí, la área de sostenibilidad, nosotros, el clúster ya nació, con una de las áreas de sostenibilidad, lo hemos mantenido todos estos años, algunas áreas se han ido moviendo, pero esta es una de las que hemos mantenido. Em, pero sí que es un área que nos suelen comentar las personas que participan activamente en el grupo de trabajo, que a veces, pues esto, ¿no? Cuesta encontrar, ¿no? Gente con quien hablar del tema, para compartir un poco experiencias y demás. Claro, vosotros tenéis una visión muy transversal, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los sectores quizá que están como más avanzados? Porque hemos hablado de automoción, evidentemente, pero hemos hablado también de construcción y otros sectores. ¿Cuáles son los sectores que tú ves más avanzados en materia de sostenibilidad, así en general? Bueno, es una buena pregunta. ¿Y por qué? Luego la siguiente pregunta es el por qué, es decir, para tomarlo como Claro, referencia, sí, quiero sí, sí. decir. A ver, un sector que está bastante avanzado es el de la alimentación, Sí, ¿eh? porque tiene una dependencia total con la naturaleza. Ya. Al final, para poder cosechar alimentos necesitamos pues agua, polinización, una serie de Mm, procesos naturales mhm, que sin ello pues no estaríamos comiendo, por lo tanto su negocio depende 100% de ello y es un sector que está volcado, diría, en ese sentido. claro, lógico. Em, Luego hay sectores que, digamos, aportan soluciones, ¿no? Al final, pues el sector energético es a la vez uno de los que emite más, pero también que aporta soluciones en cuanto a energía renovable, por lo tanto, atrae mucha inversión, ¿no? Cuando hablamos antes de fondos de inversión, pues hay mucha inversión en tecnologías de descarbonización, en energéticas que se dedican a renovables. Mm, Por tanto, es también un sector que está en un momento importante. Y bueno, la construcción está, no diría empezando, porque hace tiempo que ha empezado, mhm. pero diría que en el último año estamos viendo Está un cambio empezando a... importante. qué interesante, qué interesante. No lo sé, es una pregunta así exploratoria, pero ¿se da de forma natural que en economía circular los sobrantes de un sector por lo general se pueden aprovechar en otro? ¿O realmente es algo hecho muy a medida y no es tan evidente? O sea, perdón, tu pregunta es Si hay sectores que pueden crear estas simbiosis de forma más natural o no mm, es evidente, o no depende tanto del sector, es más un tema de actividad de la empresa en particular.
Yo creo que cada sector tiene su propia Sí. vida. Hablamos antes de alimentación, pues aquí tienes residuos que se pueden utilizar para hacer, por ejemplo, ¿no? Biomasa o biogás, por lo tanto, tiene elementos como más evidentes. En el sector de la moda, pues también hay muchísimos residuos, o el problema ¿no? del el fin de la vida útil de un producto que muchas veces se encuentra pues en sitios que no son deseados. Sí. Entonces, cada sector tiene su reto para reciclar. Ya. También puede haber sinergias entre sectores, ¿no? Finalmente, la economía circular puede generar sinergias en un sector o en un territorio, donde también el clúster tiene mucho sentido en el territorio catalán o en un polígono determinado, cómo se puede reciclar una serie de residuos o de energía, ¿no? Evidente que está aquí y que otras empresas pueden utilizar. Dentro de un polígono, evidentemente, tiene mucho más sentido. De hecho, nosotros los proyectos que hemos hecho de circularidad, los poquitos que hemos hecho, están muy vinculados a territorios, ¿no? Polígono de, no sé, San Esteve o de Martorell o de donde sea, ¿no? Y ahí se da, quizás de forma más natural, ¿no? Esta posibilidad de economía circular. Pero también es cierto que luego hay otros procesos más allá, de volver a entrar energía dentro de la red, donde hay empresas incluso que se dedican a hacer negocio, ¿no? La reutilización de piezas o de maquinarias o cosas por el estilo. Sí, es un tema importante y no sé si meterme en el tema de las baterías o no, como entramos al tema, pues es el tema por excelencia. Claro, en el tema de las baterías hay mucha preocupación de qué haremos con tanta batería, ¿no? Que estamos ahora generando, da igual, que sea de los móviles o los ordenadores o evidentemente las de los coches, ¿no? Hay algunos OEMs que ya desde hace años, Nissan por ejemplo, pero también muchos otros tienen planes de segunda vida de baterías, ¿no? Es decir, bueno, la batería que no te sirve en el coche, están instaladas en casa, ¿no? Como acumulador de energía y demás. Pero incluso en ese caso, ¿qué haces después con esa batería cuando ya, no sé, ya no es un 80% de carga o 70%, ya tiene, no sé, un 10, un 20%? ¿Qué haremos con tanta batería? Me gustaría saberlo. Pero efectivamente eso es uno de los riesgos o realidad que nos estamos enfrentando cuando cogemos este tema, ¿no? Del impacto ambiental de forma fragmentado. Al final creo que se ha hecho mucho foco y necesitábamos hacer foco en el cambio climático porque hace unos años no se entendía y ahora hay una conciencia mayor y cierto consenso en esto. Pero focalizar la atención en la huella de carbono, el CO2, nos hemos olvidado que esto puede tener efecto colateral. Y es el caso de las baterías, al final. Pensar en el ciclo de vida total de una batería, ves que efectivamente puedes que ganes o ahorres en carbono, pero ¿qué haremos primero, cómo hemos conseguido esta batería? ¿Cómo hemos extraído esta materia prima, este litio? Por lo que sabemos lo que cuesta extraerlo y el impacto que tiene. ¿Y qué haremos con ella al final? Esas son buenas preguntas. No tengo la respuesta, pero yo creo que sí es importante que cada vez más tengamos esta mirada transversal, no tan técnica de voy a solucionar un tema, sino mirada transversal. Ya como un poco más holístico. Para realmente tomar las buenas decisiones, tanto a nivel económico como ambiental, porque si no, efectivamente, nos empezamos con preguntas que todavía, bueno, pues no sabemos solucionar. Yo he escuchado, pero no sé si es cierto, que hay en diferentes lugares de Europa hay almacenes donde se están acumulando baterías, simplemente a la espera de... O sea, hay empresas que, no sé si como inversión o por qué motivo, pero las están comprando o recomprando o recogiendo, no sé si pagan algo por ellas o simplemente por el hecho de irlas a recoger ya se las regalan y las están acumulando, ¿no? A la espera de que se genere algún tipo de economía en torno a estas... no sé, a la separación de los materiales, no lo sé, no tengo mucha información, pero lo he escuchado, no sé, ¿tú has escuchado algo al respecto? Esto no lo había escuchado, ¿no? Ok, quizás rumorología, no lo sé. Seguramente estás más informado que yo. Pero podría ser, tendría sentido, ¿no? A la espera de que haya algún tipo de negocio. Claro, el litio no es un material pues limitado, ¿no? En la naturaleza. Por lo tanto, yo no sé si en algún momento será más barato reciclar las baterías que extraer el litio nuevo, ¿no? Virgen. Claro. Bueno, tenemos que buscar la forma de reutilizarlo, porque si no sería bien. Claro. Hace un tiempo escuchaba también algunos proyectos de batería de sodio, ¿no? El sodio es un material mucho más abundante, más fácil de acceder en la naturaleza y que podría ser una posibilidad para esto, ¿no?
Bueno, sí, sí, aquí necesitamos investigación y buscar la mejor fórmula para ser más, ¿no? Sí, Sostenible y a nivel tanto económico como medioambiental. sí, definitivamente, definitivamente. ¿Cuáles son los proyectos así más emblemáticos? Decir más chulos también, más chulos, ¿eh? Pero más emblemáticos que habéis hecho vosotros como consultora. Pues mira, voy a hablar un poco también de mi nombre, porque llevo 3 meses en energía local. Ujú, ujú. En tu vida, sí. ¿Cuáles son los proyectos así más potentes que has hecho y de los que te sientes más orgulloso? Pues teniendo en cuenta que mis tipos de proyectos son de consultoría, ¿no? Sí, Tienen esta sí, sí. vertiente un poco más conceptual, ¿no? Sí. A veces nos falta un poquito tocar la tierra, el terreno, pero finalmente lo que a mí me gusta es acompañar a un cliente desde la reflexión hasta la acción, ¿no? Al final Ok. es un poco esta visión transversal. Evidentemente a veces solo he hecho la parte más reflexión, estrategia, a veces te toca hacer más la parte de De implementación, ejecución, sí. pero creo que lo chulo es cuando tienes la visión global de lo que va a hacer Mm, la empresa y lo puedes acompañar en el tiempo. Se crea una confianza también, que bueno, es parte de lo que yo disfruto particularmente, ¿no? De la relación con las personas. sí, Me ha gustado, bueno, hay varios proyectos, ¿no? Donde había una vertiente, un aspecto humano muy fuerte, en el sentido de que son cambios complejos. Cuando hablamos de, ¿no? Incorporar la sostenibilidad, la descarbonización en una mm, empresa, lo hemos visto, hay muchas dificultades, por lo tanto se trata también de poder argumentar y convencer y hacer que la gente, ¿no? se siente partícipe de este cambio. ya. Entonces, cuando he podido aplicar también este tipo de método, herramienta de gestión del cambio, Mm, para que no solo sea un departamento de medio ambiente o sostenibilidad que sea participe, sino que realmente podamos implicar a todos los departamentos, compras, Difícil operaciones. esto, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Ocurre que es de donde vengo yo, ¿no? Mi oficio inicial era este, Ujú. y luego me he reconvertido a la sostenibilidad. Así que, bueno, tengo quizás este componente, Conoces, ya. un poco esto. Hay herramientas, hay metodologías, no hay ninguna receta mágica, eso Ujú. evidentemente, con el factor humano, pero sí hay maneras de poder definir, ¿no? Cómo necesitamos que haya una línea clara desde la dirección, cómo tenemos que implicar al management Ujú. en la creación y la co-creación del proyecto, que no sea un proyecto que sea impuesto, sino Ya, que, ya. por ejemplo, a través de talleres de co-creación, todos sean partícipes y además aportando un valor muy importante al proyecto, haciéndolo mucho más realista y aplicable. La formación a las personas claves, que a veces pues, nos olvidamos que hasta temas nuevos las personas no saben de qué va, entonces tenemos que formar y por supuesto también comunicar los logros de forma periódica. Entonces, Mm, esta gestión de cambio, cuando la he aplicado a proyectos como estos que tienen además para mí un plus, ¿no? ujú. De beneficio más allá del día a día, pues ha sido de los más interesantes. Mm. ¿Cuál ha sido el proyecto más complejo en el que te has metido? Así que dices, "Uf, ya tenía ganas de terminarlo, bueno, incluso que quizá no lo hayas podido ni terminar. No sé, ¿cuál es el proyecto así más complejo? Pues uno de los más complejos era en la automoción, de En hecho. automoción. No sé por qué En una pregunto. empresa que no daré el nombre, pero tenía una sede, una matriz en Alemania. Ajá. Y bueno, pues sí, tenía su complejidad. De alguna forma teníamos que implantar un proyecto que venía de Alemania aquí con una realidad muy distinta a lo Ok. que se podía encontrar allá. Se había diseñado el proyecto en Alemania para Mm, ejecutarlo aquí. Sí, Ok. y se quería aplicar un poco así de forma tal cual. Sí, y entonces mi trabajo era hacer de puente, de Ujú. project manager entre el equipo alemán y el equipo español. Y efectivamente tiene mucha complejidad, ¿no? Entre la forma de ver las cosas Ya. y de poder implantar una solución que no estaba preparada para realmente eh, pues un mercado como el español Ujú. y un mercado español que necesitaba pues claramente otra cosa. Entonces, ¿no? Buscar este alineamiento entre equipos Ya. era lo más complejo. Bueno, al final las personas siempre son la solución y a la vez el gran reto, ¿no? Dentro de las organizaciones, en muchos aspectos, en muchas áreas de la organización, pero al final es lo que marca la diferencia, ¿no? Ujú. Al final las empresas se pueden dedicar a lo mismo, con maquinaria similar y clientes muy parecidos. Las empresas que destacan son aquellas que sus equipos, ¿no? Son capaces de hacer al día, trabajar proactivamente, adaptabilidad, sobre todo flexibilidad y demás. Y en este caso, pues evidentemente, ¿no?
me suena razonable, ¿no? Que el reto sea precisamente ese cambio cultural, ¿no? Que venía más de Alemania y había que aplicarlo aquí en España. ¿Qué tenéis en mente ahora dentro de vuestra organización? ¿Qué estáis haciendo, qué estáis cocinando que en breve sacaréis? Pues para nosotros lo que estamos cocinando y el foco es esta palanca, ¿no? Para nosotros la sostenibilidad es palanca de competitividad, entonces orientar las acciones y ayudar a nuestros clientes a que puedan también tener argumentos en sus empresas para mostrar que no solo es cumplir o hacerlo bien, sino que eso es una ventaja competitiva. Tenemos a muy corto plazo un evento en Petit Comité el 18 de junio, creo, con un grupo reducido de clientes para trabajar esta problemática y co-crear, ¿no? Un taller de co-creación para que cada uno aporte sus ideas que se puedan también complementar y nutrir, inspirar y así también pues hacer un poco de equipo. Y esto será el tema de nuestro evento anual. Muy bien. En octubre organizamos la Semana de la Sostenibilidad. Muy bien. Y el lema o el conductor será también la sostenibilidad como palanca de competitividad. Ok, ¿ya tenéis fecha para este evento? Sí, el evento presencial será el 22 de octubre. Y los días antes, durante la semana, serán sesiones online. Ok, sesiones online donde la gente va a poder participar. Bueno, ya nos lo enviaréis para hacer publicidad, hacer difusión entre nuestros socios y que os pueden encontrar una semana de ponencias. ¿Mañana y tarde no? Solo mañana. No, de lunes a miércoles es una sesión online cada día. Vale, muy bien. Y muy el bien. jueves por la mañana la sesión presencial. Ya estará muy bien. Así también un poco vais calentando motores, la gente se va animando y luego terminan viniendo al evento. ¿Lo haréis aquí en Barcelona? Lo haremos en EADA. Muy bien, perfecto. Y ahí tendréis ese espacio, tal. Sí. Oye, es muy importante generar estos espacios, especialmente lo que comentábamos antes, ¿no? Uno de los grandes retos para las personas, ¿no? Que dirigen estos departamentos o tienen estas responsabilidades dentro de las organizaciones, es precisamente encontrar homólogos, ¿no? Con los que hablar, con los que dialogar, ya no solo del tema en sí, sino de cómo introducirlo en la empresa, cómo presentarlo al management, cómo involucrar a toda la organización, cómo crear, evidentemente, el business case, pero esto vosotros también podéis ayudar muchísimo. Así que es un evento muy, muy potente. ¿Invitaréis a clientes, entiendo? Sí, perfecto. Clientes, amigos, perfecto. Perfecto. Pues esto cuando lo tengamos, o cuando lo tengáis, nos lo enviáis y nosotros, evidentemente, lo circularemos. Genial. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieras comentarnos así antes de terminar? Que sé que estamos más o menos sobre la marca de la hora. Yo creo que ha sido bastante entretenido. Hemos hecho... Parece que no, pero ha durado una hora. Bueno, es un tema que da para mucho y yo creo que cada vez dará para más, francamente. Sí. Francamente. Sí, no, pues como conclusión, a ver, por un lado somos conscientes de que para algún tipo de empresa más mediana, pequeña, este tema se puede ver como una obligación, un coste. Nos queremos verlo como una oportunidad también de negocio, una oportunidad para quitar coste y por supuesto también de generar un impacto positivo. Entonces, nuestra idea es poder acompañar a cada uno en encontrar esta oportunidad. Yo creo que es de lo que se trata. Ahora mismo es verdad que el sector de la automoción está convulso, ¿no? Estamos pasando, bueno, llevamos años con esto, pero vamos, situación tras situación. Pero al final lo que no podemos obviar es que cada vez se acercan retos. Tú lo decías, ¿no? Socialmente avanzamos, medioambientalmente pasan cosas. Uno se tiene que tratar de anticipar, o al menos aprender de lo que ha sucedido para anticipar lo que va a suceder a continuación y poder visualizar, ¿no? Y es evidente que estas herramientas y empresas como la vuestra os dedicáis precisamente a las empresas a ayudar, ¿no? Ayudar en este tipo de situaciones. Muy bien, pues gracias por este ratito, gracias por la información que has compartido. Yo creo que esto hay que repetirlo cuanto menos el año que viene para ver un poco cómo ha avanzado y nos vemos en este evento que hacéis en octubre. Genial. Perfecto, muchas gracias. Y al resto, gracias, hasta la próxima. Bye.